Continuamos con más aquí en Economía para Todos. Bueno, vamos con un tema muy importante, porque las proyecciones de crecimiento de distintas miradas, de distintos gremios, está haciendo que ya las proyecciones caigan en nuestro país. Esperaba un crecimiento de 4%, por ejemplo, de la Sociedad Nacional de Industrias, pero hoy hay prácticamente una revelación. La situación interna y externa está afectando justamente esta mirada y este cierto optimismo que se tenía en la economía nacional. Vamos a hablar justamente de este tema con Antonio Castillo. Él es gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias. Señor Castillo, ¿cómo está? Bienvenido a Economía para Todos. Muy buenas tardes y siempre para agradecerles por esta posibilidad de poder transmitir nuestra evaluación y análisis que estamos teniendo de la economía actualmente. Vamos a analizar primero lo macro, señor Castillo, para que un poco las personas en casa puedan entender. ¿Cuánto se esperaba por parte de la Sociedad Nacional de Industrias que la economía en el Perú crezca este 2022 y cuánto se espera ahora y cuáles son los motivos por los que se ha ajustado esta proyección de crecimiento? Bueno, la Sociedad Nacional de Industrias tuvo una presentación incluso a nivel del gobierno para una serie de medidas que nos permitían crecer al 4%. Es más, el crecimiento al 4% es significativo porque nos permite cubrir los empleos que todos los años se incrementan en la población económicamente activa, que son 300.000 empleos, y sobre todo también incorporar cerca de 150.000 empleos formales que a nivel nacional todavía no se han cubierto. Entonces, el objetivo era un plan de reactivación, incrementar la inversión pública, que den señales a la inversión privada para que pueda crecer y mantenerse por lo menos a un nivel cercano, por lo menos al que tuvimos el año pasado, pero no caer, ¿no? Y estos eran los objetivos que nos ha preocupado muchísimo en esta coyuntura, es el tema de la inflación, que es un factor nuevo. La inflación importada, que viene básicamente por el incremento de los principales insumos que tienen que ver con la canasta básica de la población. Ahora, ¿cuáles son esos factores, además de la inflación, señor Castillo, que están haciendo un reajuste en la proyección de crecimiento? Bueno, nosotros teníamos planteado que la inversión privada, que es el 80% de la inversión en el país, pueda mantenerse, incluso crecer alrededor del 2%, que era muy cercano también a lo que tenía evaluado el Ministerio de Economía y Finanzas, a pesar que el BCR planteaba que iba a ser nula o digamos cero, ¿no? Pero en la evaluación que hemos hecho ya del trimestre nosotros, vemos que hay muchos proyectos en el sector, por ejemplo, industrial, en la pequeña y microempresa, porque no solamente hablamos de grandes proyectos que en este momento están suspendidos, que digamos están marcando y nos están dando una evaluación de que la inversión privada posiblemente tenga una caída significativa de aproximadamente un 8%. Esto significa de que con esta situación de nuevos proyectos, incluso que se están presentando, como el tema de la Asamblea Constituyente, generan incluso mayor incertidumbre. Solo para precisar un caso, ¿no? Sí. Chile, que es el principal exportador de cobre del mundo, quiero decir que el día de ayer el cobre ha tenido el incremento de precios más alto históricamente que se ha tenido, está creciendo 1.5 este año. Y el próximo año el Fondo Monetario Internacional señala que va a crecer 0.5%, ¿no? Ellos se encuentran en una situación de definición de su constitución, tienen una asamblea, entonces la incertidumbre afecta las decisiones en el corto plazo. Entonces, nosotros esperamos que el país retome la senda de las medidas económicas. Tenemos apertura del Ministerio de Economía, conversamos con el ministro Graham y pensamos que podemos todavía tener un espacio para no perder este año. Exacto. Porque perder este año significaría menores empleos, menores posibilidades de crecimiento, no solamente para la gran empresa, sino sobre todo para pequeñas y microempresas. Esa era mi siguiente pregunta, señor Castillo, porque claro, crecer solamente 2% a diferencia del 4% que se proyectaba al inicio por parte de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿qué significa para el peruano de a pie? De repente muchas personas nos están viendo en casa y van a decir, ya Valeria, pero vamos a crecer solamente 2%. ¿Y eso cómo me afecta a mí? ¿Cómo lo voy a palpar en el día a día? ¿Qué significa? ¿Que mis tíos van a tener menos trabajo? ¿De repente que mi padrino o mi madrina siga trabajando en la informalidad? ¿Cómo se traduce eso, señor Castillo? El problema que vamos a tener es que vamos a tener menos empleo.
En las cifras que tenemos del análisis de Lima, ya al detalle por el Instituto Nacional de Estadística, empleo, digamos, adecuado, por encima del salario mínimo y por lo menos que tenga menos de 35 horas de trabajo. Pero ¿qué está pasando? El empleo no adecuado es el que más ha crecido. Hay cerca de 340.000 peruanos que han pasado al empleo no adecuado y el subempleo ha crecido en 7%. Las mujeres son las que han perdido más el empleo adecuado en un 17% y los jóvenes en un 27%. Entonces, necesitamos una política de empleo. Para tener empleo hay que crecer en la producción, hay que hacer inversiones para que no se paralice. Hay un punto que también nos preocupa muchísimo, por favor, es el tema del incremento de precios, sobre todo de los alimentos, que también afecta a la población ya de pobreza extrema, ¿no? Ahora, señor Castillo, ¿cuáles son esos sectores económicos que se van a ver más golpeados este año a raíz de esta caída de la proyección? Hay varios factores, ¿no? Y se suma este anuncio del presidente muy lejos de generar o de llamar a la inversión. Lo que hace es ahuyentar, básicamente. Pero mi pregunta es, ¿cuáles son esos sectores económicos que se van a ver más golpeados este 2022? Bueno, en estos momentos nos preocupa mucho el sector de la construcción, que en el mes de febrero ha tenido ya un retroceso cercano al 3% y posiblemente no logre recuperarse de los incrementos que teníamos el año pasado. Cuando no crece la construcción, no crece la autoconstrucción, no hay empleos. Nosotros tenemos muchas líneas de producción que tienen que ver con cemento, ladrillos, fierros, empleos en fierro, etcétera, que tienen que ver con el crecimiento de la habitacional. Necesitamos fortalecer más techo propio, más bonos habitacionales, como está haciendo Colombia, que está creciendo al 5.8%. Necesitamos reactivar industria pesquera, que también tiene algunas medidas por reactivarse. Ese es justamente desempleo estacional. Necesitamos un programa para dar los fertilizantes a la producción agrícola. La campaña del arroz de comités nuestros de la Sociedad Nacional de Industrias ya han tenido problemas con la siembra en estos meses. Exacto. Y imagínense, solamente hemos comprado, el año pasado teníamos, aproximadamente cerca de 96.000 toneladas de urea importada. Para este trimestre tenemos solamente 17.000 toneladas importadas. Entonces tenemos un déficit de urea y de otros fertilizantes que son necesarios para la producción. Entonces, la única forma de enfrentar la realidad es incrementando lo que significa la producción y justamente no dejar desempleados y que no haya ingresos para que se reactive la demanda. Eso es lo que estamos, pidiendo. Yo creo que hay un espacio todavía para lograrlo con políticas activas en este momento. Señor Castillo, y otro detalle más, porque claro, cuando hablamos de industria, cuando hablamos de empresa, las personas creen que son grandes empresas, son transnacionales y es todo lo contrario, ¿no? Si es que vemos en detalle el tejido corporativo, el tejido empresarial de nuestro país, vemos que un poco más del 70% son MIPES, ¿no? Son mujeres que son incluso en su mayoría cabezas de hogar que se encargan de llevar ingresos para alimentar a sus hijos y son parte de esas pequeñas empresas. ¿Son ellos o son ellas, señor Castillo, los que van a pagar en principio los platos rotos este 2022? ¿Ellos se van a llevar la peor parte este año? Sí, bueno, de acuerdo a cifras del RUC, estoy hablando del RUC, hay 1.870.000 empresas en el Perú. De esas, el 99.3% son pequeñas y microempresas, desde el punto de vista de la SUNAT. Entonces tenemos una cantidad de empresas que generan empleo, que son los de los mismos emprendedores peruanos. Esta falta, estas medidas de incertidumbre, indudablemente generan, falta de capacidad para que ellos puedan tener mercado. Tenemos que darles mercado, tenemos que reactivar a este conjunto de empresas que han servido para que el Perú en el año 2021 crezca 13.3%. Entonces, cuando el Perú pierde vigencia, cuando tenemos problemas en la agricultura para abastecer de alimentos,
cuando vamos a tener dificultades en la misma industria para poder abastecer de los recursos que se requieren, se está afectando gravemente al país. Por eso que llamamos nosotros a que tengamos una política más activa. La inversión pública ha venido cayendo y en el mes de marzo hemos tenido otra caída consecutiva. El ministro Graham se ha comprometido en incrementar los recursos para la parte de inversión pública. Sí. Esperamos que lo hagan. Hay algunas medidas que se han tomado en este particular. Hay que reactivar la parte de la construcción y lo que nosotros decimos también es hay que tener mucho cuidado con la población que va a estar en hambre extrema y por eso que estamos planteando también la creación de un comando de la alimentación. Eso. Medidas como la de exoneración del IGB no van a generar que tengamos reducción de los precios para las personas. Por eso estamos planteando de que el trigo, el maíz y la soya entren al fondo de estabilización para que no se incrementen los precios. Ya es sabido de que la guerra entre Rusia y Ucrania va a proseguir. La etapa de siembra del trigo justamente se da en estos meses y vemos que va a haber dificultades. Entonces, el dólar que se ha incrementado igualmente, necesita estabilidad del país para que las compras de productos alimenticios que son parte de la canasta familiar, los insumos, el caso del pollo también, que es parte también de la cadena industrial, es muy grave que no tengamos, digamos, la provisión de productos y que estos suban. Entonces estamos planteando incluso bonos específicos para la población, directos en especie, como lo hicimos en la época del COVID con el ejército, en donde pudimos atender a las poblaciones que estaban en sus casas, que no tenían cómo abastecerse de alimentos. Es un tema ya incluso de seguridad nacional, ¿no? Porque, claro, se suma la guerra entre Rusia y Ucrania, el alza del dólar, pero además el alza también de los fertilizantes que está golpeando no solamente a los agricultores, sino que se va a traducir en los alimentos que compremos en los mercados y que tiene que llegar finalmente a la mesa. Solamente para cerrar, señor Castillo, hemos visto en las últimas semanas protestas sociales, bloqueos de carreteras, cierre de minas, situaciones que no llegan a un consenso. ¿Cuál es el panorama? A ver, de repente, si nos puede resumir, ¿va a ser desolador este 2022? Y otra consulta adicional, ¿qué debería hacer el ministro de Economía en estos momentos? Bueno, yo pienso que el ministro de Economía, que es una persona que conoce el tema, hay un buen equipo en el Ministerio de Economía, yo creo que él debe aplicar un programa de reactivación fuerte, políticas activas, no dejar bajar la inversión pública, no dejar que las 2.000 obras que ha denunciado la Contraloría que están paralizadas sigan adelante. Tenemos que dar incentivos a la inversión privada para que pueda crecer. No hay que dejar que los agricultores se queden sin fertilizantes, hay que hacer una campaña como la que tuvimos con la vacuna, porque el problema de la urea es que no hay urea. Tenemos que buscar de gobierno a gobierno acciones digamos, rápidas para que no tengamos menos papa, menos zanahoria, menos productos. Exacto. Y el tema del fondo de estabilización es clave para parar esta subida de precios. Entonces, por eso que nosotros planteamos de que mientras la inflación, por ejemplo, es 6.8 en Lima, en el caso de Chachapoyas, en el caso de Moquegua, es 12.5. Sí. Entonces, y en muchas ciudades está mucho más alta que en Lima. Entonces, hay que tener, digamos, y por eso es que hay protestas de parte de la población. Exacto. Entonces, creo que es importante tomar medidas rápidas para que no se afecte el país, ¿no? Señor Castillo, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta oportunidad en Economía para Todos. Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias, haciendo un análisis coyuntural en materia económica de lo que se viene y cómo se ha bajado la proyección de crecimiento de 4% a 2% y probablemente este año pues no sea totalmente desolador en términos económicos. Hacemos una pausa, no se mueva, vamos a regresar con más aquí en Economía para Todos.